Lucas capítulo 15. Y allí, la primera parábola de la que el Señor enseñó es la de la oveja perdida. ¿Le cuento algo entre paréntesis? El Señor, yo estaba trabajando el 1 de abril en mi casa, 4 de la tarde, más o menos. Y no me había fijado que me habían escrito para predicar ese miércoles 1 de abril. Y lo vine a ver 1 hora tarde. Y contesté, sí, yo voy. Pero a esa altura, 1 hora tarde, ya habían acordado con otro hermano que predicara. Pero le di gracias al Señor porque ese día, ese hermano predicó de esto mismo. De esto mismo. Claro, y el Señor me dijo, es que no eres tú, soy yo. Es el Señor el que enseña. Ahora, pero hermano Fredito, ¿se me va a predicar lo mismo? No, esa vez tenía un tinte profético la palabra de Dios. Y hoy día va a tener un tinte pastoral y magistral. Hermano, ¿Freddy se cree pastor y maestro? No, hermano. No es el vaso. Es la naturaleza de la palabra de Dios. Me dice amén. Bueno, y cuando vamos a ver la parábola de la oveja perdida, nos encontramos en que entre el versículo 1 y el 7, el Señor explica lo siguiente. Entonces, verso 3, versión 60, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuántos pecadores hay aquí? No, levánteme la mano, hermano. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Pablo decía de los pecadores: yo soy el primero. El segundo es usted y yo. Bien. Es necesario entender, hermanos, y la palabra que nos entregaba nuestra hermana a través de la profecía nos hablaba de esto, de que es necesario el arrepentimiento para volvernos a Dios. Yo me quiero quedar, sí, con el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Quisiera pedirle que me acompañe a desmenuzarlo un poquito. ¿Le parece? ¿Sí? Lo primero que vamos a ver, ¿se pegó? Ahí sí. Un hombre. Vamos a desmenuzar un poquito este verso, porque nos habla de que había un hombre que tenía ovejas, por lo tanto era un pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida, alimenta, vigila, apacienta, guía. Todo eso hace un pastor. Por si acaso, hermano, hay alguien aquí que pensara que los pastores no trabajan. Yo conocí cuando era niño un joven que decía: yo no tengo cabeza para los estudios, yo creo que voy a ser pastor. ¿Verdad, hermano? Pensando que los pastores no trabajan. Y los pastores tienen todos estos trabajos que les decía recién. Cuidan, guían, alimentan, apacientan, orientan, etc. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este pasaje tenemos un pastor y no un arriero. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que el pastor guía, va adelante, y el arriero va detrás, empujando, que no se los va haciendo avanzar, pero de una manera diferente. Entonces este pasaje nos muestra la tarea que el pastor tiene, que es guiarte, no empujarte. Si algo va a anotar en su cuaderno, anote: el pastor guía y no empuja.
Segundo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? La segunda actriz de este pasaje es la oveja. Es alguien que a veces le cuesta tomar decisiones. Es alguien que necesita ser guiado. Es alguien que a veces es un poquito ambivalente en sus decisiones. Pudiésemos hablar mucho de muchos tipos de ovejas. La que está aquí en este lugar es la buena oveja. Gloria a Dios. Sí, porque hay otras ovejas que vienen para acá, pero también escuchan al pastor del lado. ¿Cuál eres tú? La oveja que escucha la voz de su pastor. Por eso es que este versículo parte hablando de un hombre que es pastor. En las redes aparece, yo no sé si usted ha visto, que ahí hacen el ejercicio y hay 2 o 3 personas que llaman a un grupo de ovejas naturales. Las llaman con sus gritos, hermano. Y las ovejas siguen pastando allá. Pero aparece otro que es el pastor de verdad, el que las cuida. Un pastor moderno, hermano, con parca y con gorro, que hace el mismo ejercicio. Las llama y dejan de pastar y se acercan. Porque la palabra del Señor que allí se refrenda es que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. Porque las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces, la segunda actriz, luego del hombre, del pastor, es la oveja. Y esto contextualmente también lo podemos ver en Mateo capítulo 18. Recuerde que estábamos en Lucas capítulo 15. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Verso 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría a una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había perdido? Lucas 15 y Mateo 18 son contextuales. Pero el Mateo 18 nos muestra que a veces esa oveja se descarría. Una buena oveja que escucha la voz de su pastor, pero de repente le pone oído al lado. Una buena oveja que a veces pone el oído en TikTok y se descarría. ¿Qué es descarriar? Según la Real Academia Española de la Lengua, lo más destacado, dicho de una persona: separarse, apartarse, perderse de los demás con quienes iba en compañía o de los que la cuidaban y amparaban. Apartarse de lo justo o razonable. Hermano, es muy importante que si eres oveja y de las buenas, como usted me dijo recién, escucha la voz de tu pastor. No la voz de otros en YouTube, en TikTok, en Facebook o en Instagram, sino que la voz de tu pastor. Es muy fácil descarriarse, prestando oído a otros. Entonces la pregunta es sencilla: ¿quién te pastorea? No, Jesús, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Gloria a Dios, sí, pero aquí, en esta dimensión corporal, el Señor dejó pastores. Y con ellos tú tienes que ser fiel y poner tu oído a la palabra del pastor. Descarriar en el griego es planao y significa vagar. Por eso es tan peligroso descarriarse, por eso es tan peligroso prestar oído a otros pastores, entre comillas, porque vas a vagar, vas a andar errante. Y hermano querido, el príncipe de los pastores, el buen pastor que da su vida por las ovejas, te aseguro que no quiere eso para ti. Te quiere mantener en el rebaño, en el lugar de cuidado, en el lugar donde Él te alimenta, en el lugar donde Él te apacienta.
Volvemos al 4 de Lucas capítulo 15. ¿Qué hombre, que era el pastor, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, que era la oveja, la buena oveja, no deja las 99? Y este grupo es importante, hermano. Las 99 son un grupo especial. Esto lo compartía con mi hermana Patti la semana pasada. Las 99 tienen características. Las 99 no se pierden. Hermano, el pastor fue a buscar a la oveja perdida, pero tiene otras 99 y no dice aquí que las haya dejado al cuidado de alguien, sino que las dejó. Pero para que este grupito se cuide, tiene que ser un grupo especial. Las 99 no se pierden ni se extravían. Por supuesto, no se descarrían. Son ovejas con las que el pastor cuenta, hermano. No son ovejas conflictivas. Imagínense si el pastor se va a buscar a la número 1 y quedan las 99 acá y acá empiezan a hacer de Kiko y Caco. ¿Cómo estaría el pastor? Se fija que este grupo de 99 es especial. Son ovejas que se cuidan entre sí. No, a mí el pastor no me llama. Bueno, y no estás tú para llamar. Son ovejas, dice abajo, maduras. Para que el pastor pueda efectivamente ir a buscar esa una que se perdió, tiene que contar con un grupo de ovejas maduras. Entonces este pasaje siempre lo hemos visto desde el punto de vista, digámoslo así, romántico, de que el pastor va a buscar a la que se perdió. Pero también está el lado práctico de que el pastor tiene que contar con 99 ovejas que se cuiden entre sí. Cuando nosotros acá adelante le decimos, hermano, busque a 3 hermanos para bendecirlos, le estamos pidiendo, hermano, que genere vínculos. Esta es una iglesia grande. Cuando con mi esposa llegamos desde Temuco, el año 2000, estuvimos en una iglesia grande 2 años, no en esta. Y hermanos queridos, yo se lo he contado en otras ocasiones, no conocimos a nadie en 2 años. A nadie. Nos sentábamos en la misma silla y nosotros éramos las visitas, veníamos de afuera. Nadie se acercaba. Entonces, las 99 se cuidan entre sí porque son grandes, son maduras. Tú no eres la que se perdió. Debe mejor amén. Usted no es la que se perdió. Entonces es de estas de acá. Y tú cuidas al que está al lado tuyo. 4, 5, 6 amenes. Es tarea de las ovejas que se dicen maduras cuidar al que está al lado. No es solo tarea del pastor, porque el pastor está en otra tarea buscando a la que se perdió. Crezcamos, hermanos. Crezcamos. ¿Sí? ¿Me dice amén? Ok. Aquí se da un escenario dual. Seguimos analizando este verso 4 de Lucas capítulo 15. Porque dice que hombre, el pastor, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, que era la oveja buena, no deja las 99 maduras en el desierto y va tras la que se perdió. Aquí salta la duda, hermanos. ¿Se acuerda de esa canción? Eran 100 ovejas. ¿Alguien se la sabe? Que habían un rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Dice pues, las 99 dejó en el aprisco.
Y a veces empezamos a entender mal la palabra de Dios por estos ejemplos de estas canciones. ¿Qué es un aprisco? Es un lugar preparado para cuidar ovejas. Es un redil cercado y al medio hay pasto. Pero el verso 4 de Lucas capítulo 15, versión 60 dice: el desierto. ¿Desierto o campo, hermano? Veamos qué dice. La Biblia al día, el Código Real, la Biblia de las Américas dice: las deja en el campo. La Torre Samar dice: deja la 99 en la dehesa. No vaya a creer que las fue a dejar ahí al lado del hogar de Chea, por hermano. No. La versión amplificada, la versión 60 y la versión textual cuarta edición dice que las deja. Hermano, es demasiada la diferencia. ¿Cuántos dan por el desierto? Levánteme bien la mano. No son más de 30, hermano. Ok, está bueno. ¿Cuántos dicen en el campo? Levánteme bien la mano también. Hermano, disculpa, habían 2 alternativas nomás. ¿Y todos los demás? ¿Qué dice la Biblia? Porque esto, hermanos, como lo hemos enseñado en discipulado, se trata de ver qué dice la Biblia. No lo que me dijo la canción que dejó a las 99 en el aprisco. Donde dice desierto se usa el concepto griego eremos, que significa solitario, desperdicio. Hermano, el pastor dejó a las 99 solas. No las dejó en el mejor lugar. ¿Qué clase de pastor es ese? No ama a las ovejas. Hermano, ese es ejemplo de Jesús. Desolar. Y allí me di la tarea, me di el lujo nomás de dejar en inglés ahí abajo wilderness, que significa. ¿Alguien le pega el inglés acá? Salvaje. El buen pastor va a buscar a la una y deja a las 99 más rechonchitas que se cuidan entre sí. No las deja en el aprisco, sino que las deja en un lugar salvaje. Por eso es que hay que ser tan maduro para quedarse en este grupo. Si usted no es de la que se mandó a cambiar, es de este. Tiene que saber que la cosa es difícil, que aquí se dan tunazos, que aquí la cosa es compleja, y por eso necesita a la oveja que está al lado mientras el pastor no está. Porque es fácil portarse bien cuando el pastor está, pero cuando no está, ¿sabe qué espera el pastor? Según este pasaje, que usted cuide al que está al lado. Ese es el ejemplo de cómo quedan las ovejas. No en un verde pasto, no, pues sí, este pasaje estaba, y toda la Biblia en realidad está contextualizada, hermano querido, hermana querida, en el Medio Oriente. Entonces, así era el lugar donde dejó a las 99, en el desierto. ¿Vamos bien? Ok, pero esta parábola es la parábola del retorno. Aquí quería llegar, porque es necesario entender algo.
El versículo 5 dice: y cuando la encuentra. Recordemos que las 99 quedaron acá cuidándose, tratando de no pelear, cuidándose porque el entorno es salvaje y es difícil, es solitario, está rodeado de desperdicios. Lo veíamos en el significado anterior. Mientras el pastor se va a buscar a la que se perdió. Y cuando la encuentra, hermanos, de nuevo, romantizamos mucho este pasaje. Y nos imaginamos al Señor al lado de una ovejita linda, limpia, que estuvo todo el tiempo comiendo. Pero no. Porque muchas veces la oveja está perdida, enredada en un cable de púa, en una zarzamora, rodeado de espinas. Y lo más probable es que si pasó mucho tiempo, hermano querido, la oveja no estaba limpia, ni tenía su cabello, su pelo corto, no estaba bien cuidada. La oveja que se pierde tiene mucho peso encima que no la deja caminar. Y uno dice: no, pero está gordita. Eso es pelo, eso es lana. Si estuvo enredada 3 meses en una zarzamora y no salió, se desnutrió. Entonces, este es el tipo de oveja que va a buscar el pastor. Una oveja descuidada, una oveja sucia, una oveja hedionda. Porque así queda la oveja que se pierde. No romanticemos estos pasajes, hermano. Conversaba con mi esposa esta semana. La Biblia es mucho más cruda de lo que creemos. Mucho más cruda. Este es un pasaje sencillo como ejemplo. Es necesario que entendamos que aquella oveja perdida viene así: maloliente, con hambre, mal cuidada, muy mal cuidada. Seguramente, no pillé ninguna imagen, seguramente herida, sangrante. Porque así es la oveja que sale del redil. Así es la oveja que sale del cuidado del pastor. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Parte de las 99? Porque allí tienes responsabilidad. Pero si tú te estás dando cuenta que tú eres esa oveja perdida, hermano y hermana querida, ten en cuenta que esa es tu condición. Tu condición es la que Pablo dice: despojaos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Imagínate que toda esa lana sucia, cuando trasquilen esta oveja, esa lana no sirve. Esa oveja sucia y maloliente a veces somos nosotros, que nos queremos salir del cuidado del pastor. Pero el retorno. Porque esta es la parábola del retorno. Se recuerda que ese era el título de la palabra, ¿no? Y cuando la encuentra, bendito el Señor, la pone sobre sus hombros gozoso. Somos buenos para ir a mirar la parte mala. Y nos vamos a ver el caso de Pedro, que se estaba hundiendo en el agua. Pero no nos acordamos que Pedro después caminó de la mano del Señor sobre las aguas.
Y el caso de esta oveja maloliente, descuidada, desnutrida, llena de temor, de dudas de si iba realmente a volver a casa, su retorno a casa, hermanos, no puede ser mejor. Gloria a Dios. No puede ser mejor. Es en los hombros del Señor, cerca para que escuche, cerca de la boca para escuchar las palabras de su pastor, cerca de la boca para que ese pastor la bese, la acaricie y así pueda volver a casa. Entonces, después de desmenuzar un poquito este pasaje, la intención de esto es decir, si tú eres esa oveja, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando a que vuelvas. Pero no te va a dar un pasaje de bus para que vuelvas. Él mismo te va a traer, gloria a Dios. Él mismo te va a traer en sus hombros y te va a decir dónde te fuiste a meter. Quédate conmigo. Yo soy tu buen pastor. Yo te voy a llevar por pastos verdes, por aguas delicadas, por aguas de reposo. Yo soy el que te cuida. Yo soy el que te sustenta. Alguien que me diga amén a eso, hermano, por favor. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. El segundo caso es el caso de la moneda perdida. Vimos la oveja perdida. Esa es una parábola. Pero el tema central es uno solo, por eso hablamos de la parábola del retorno, hablando de la oveja perdida y ahora de la moneda perdida. Lucas 15, versículo siguiente, desde el 8 al 10. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya. Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque hallé la dracma perdida. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 8, de nuevo, desmenucémoslo un poquito. Mujer que tiene 10 dracmas. En la palabra del Señor hemos aprendido durante todo este tiempo que la mujer es figura de la iglesia. Y mientras en la primera de las parábolas que revisábamos el hombre era el pastor, acá es la iglesia. ¿Qué porcentaje se le perdió al pastor en la primera parábola? Está fácil, por hermano. ¿Le pega la matemática o no? El 1%. En cambio, a la mujer se le pierde más, el 10. Porque de 10 se perdió una. Aquí vemos que, y esto lo enseñó nuestro apóstol a principio de año, recuerdo, la mujer perdió el diezmo. La mujer perdió, le perdió la importancia al diezmo. Ya me están hablando de dinero de nuevo. Hermano querido, no te estamos hablando de plata, te estamos hablando de un principio eterno, un principio del cielo. Y qué importante que usted y yo como iglesia cuidemos el diezmo para que no se nos pierda. Una dracma pesaba exactamente lo mismo que un jornal, que era el sueldo de un día. Hermano, no era poco. Digámoslo así, si se le perdía una dracma, había un día en que no iba a comer. Entonces, usted y yo tenemos una tarea, y es cuidar el diezmo. Cuidar esa llave que abre cielos. El diezmo, recién tuve el privilegio de orar por el diezmo de una persona, es obediencia. Cuando siempre que oro por alguien, digo, y oro por el diezmo, bendigo la obediencia del hermano. Entonces, no te olvides de la obediencia, no pierdas la obediencia, porque es mejor que los sacrificios.
El diezmo es muy importante. ¿Qué mujer, verso 8, tiene 10 dracmas? Si perdiera una dracma, no enciende una lámpara. Esta mujer hizo tres cosas porque se le había perdido el 10%. Lo primero, encendió la lámpara. Encender, dice aquí el original, es encender con fuego. Pero me gustó cuando vi el diccionario de Taller que dice pegar fuego a una cosa. Es decir, que el fuego que enciende una lámpara, hermano, no es un fuego interno. Es un fuego externo que se pega a mí. Es como cuando usted acerca un fósforo para encender un papel. Entonces, no podemos esperar que no se nos pierda el 10%, que no se nos pierda la dracma, hermanos, solo con el fuego de adentro. Tenemos que buscar el fuego externo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego que sopla en nuestras vidas. No hay otra forma, hermanos queridos, de mantenernos en obediencia, sino es que un fuego de parte de Dios, no el nuestro, hermano, porque el nuestro a veces está casi apagándose. Tiene que ser un fuego externo, y es el fuego del Espíritu Santo de Dios. La lámpara, aquí estos no los vamos a entrar en detalle, anótelos, sáquele una foto, busque ahí. Me gusta dejar elementos para que ustedes los estudien. La lámpara son varias cosas. Es Dios mismo, es la palabra de Dios, es el hombre y la mujer de Dios, es el espíritu del hombre, ahí con sus versículos. ¿Bien? ¿Pero por qué lo puse? Porque la mujer, para encontrar la dracma que se le perdió, la mujer para encontrar ese 10% que se le perdió, la mujer para encontrar el camino a la obediencia que perdió, encendió la lámpara. ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Lo iba a pasar, pero algo para decir con Mateo 25. Mateo 25 es un pasaje tremendo, hermanos. Nos hemos pasado, ¿cuántos llevan 30 años o 40 años en el Evangelio? Levánteme la mano. Sí. 20 años. Ok. 5 años. Bien. Hay unos que no levantan las manos ni por si acaso, hermano. Nos hemos pasado la vida escuchando que este pasaje habla de las mujeres, de las vírgenes prudentes y las imprudentes. Y escuchamos todos estos mensajes de que debíamos ser las vírgenes prudentes. ¿Alguien escuchó un mensaje así? Y que lo invitaban, lo empujaban a que fuera usted como las vírgenes prudentes. Y sí, usted tiene que tener aceite, tiene que tener lámpara. Y hermano, no se tiene que dormir. Dígale que está al lado suyo, no te tienes que dormir. Sin embargo, ese pasaje también nos enseña que incluso las vírgenes prudentes entraron tarde. No se casaron. Entonces, si yo le hago la consulta, por supuesto, ¿vírgenes imprudentes o vírgenes prudentes es usted? Todos tenemos que buscar ser las vírgenes prudentes. Porque las imprudentes no entraron, se quedaron afuera. Pero las vírgenes prudentes entraron, pero no a la boda, sino que al banquete de boda. ¿Y cuál tiene que ser nuestra meta? ¿Entrar a comer? Sino que entrar a casarnos. Usted y yo tenemos que buscar casarnos. No solo quedarse con el nivel de virgen prudente,
La virgen prudente tiene harta tarea, ya les decía, tiene que tener lámpara, tiene que tener aceite, tiene que tener reservas de aceite y además no quedarse dormida. Pero usted tiene que ir más allá. Y desde aquí le vamos a decir a usted, usted tiene que ir más allá. No solo conformarse con ser la prudente, sino que ser la virgen con la que el Señor, de ese pasaje, capítulo 25 de Mateo, se casa. Esa es la tarea nuestra desde acá. Decirle a usted que se case con el Señor. Ok. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas? Si perdiera una dracma, ¿no enciende una lámpara? Ya decíamos, un fuego externo con una lámpara que usted y yo debemos tener. Y barre la casa. Para encontrar el camino a la obediencia, para encontrar la dracma, la mujer encendió la lámpara y además se puso a hacer aseo, hermano. Y no hizo cualquier aseo. Levantó la alfombra, corrió los muebles, barrió hasta el rincón más oscuro. La Torre Samad dice, barre bien la casa. Barrer bien la casa, hermanos, es barrer bien la casa. Barrió hasta el último, la nueva traducción, el Nuevo Testamento, Biblia al día, barrió hasta el último escondrijo. No tiene que quedar nada, hermanos, al azar en cuanto al aseo de nuestra vida. No tiene que quedar nada al azar en cuanto a la santificación en nuestras vidas, porque la santificación nos va a mostrar el camino de la obediencia. Limpia, PDT, palabra de Dios para todos, limpia toda la casa. Eso, como les decía, es santificación. Para encontrar la dracma que se pierde, cuando no le encontramos el sentido al diezmo, cuando no encontramos el camino de la obediencia, hermanos queridos, es necesario que usted y yo nos santifiquemos. Deme un mejor amén que ese. Tenemos que santificarnos. Efesios 4, 22, 24, versión 60. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo. Despójate del viejo, dígale al que está al lado suyo. Con todo respeto, sí, despójate del viejo. Y de la vieja también, de la vieja mujer. Del viejo hombre y la vieja mujer. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojar es un concepto en griego que lo único que quiero es que se lo recuerde. Es apotítemi. Porque ese concepto se usa de nuevo. Aquí le dejo un listado de cosas para que usted estudie. Cosas de las cuales nos tenemos que despojar. En este camino, por buscar encontrarle el camino a la obediencia, cuando perdamos el interés por obedecer en el diezmo, por ejemplo, tenemos que despojarnos de muchas cosas. De nuevo, no vamos a entrar en este detalle, es para que usted le saque una foto y lo estudie en su casa. ¿Alguien estudia en su casa la palabra de Dios o no? ¿Sí? Ok, aquí le dejo material. Lucas 15, 8. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas? Si perdiera una dracma, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente. Hermano, la mujer buscó como las mamás. ¿Cuál es la diferencia? Que buscan en serio. Porque a veces pasa que uno va a buscar la bolsita del corta uñas en el mueble donde siempre se deja y no lo encuentro. Y va la mamá, a veces el papá, pero más veces la mamá. Y lo encuentra, hermano. Y lo encuentra. Entonces esta mujer buscó como a las mamás.
Buscó cuidadosamente. Buscó por todos los rincones, buscó empeñosamente, y hermano, no deja ningún rincón sin registrar. Tiene que haber preocupación, tiene que haber cuidado, tiene que haber atención, hermanos, cuando queremos encontrar el camino a la obediencia que quizás pudimos haber perdido. Buscar, dice, literalmente o figurativamente es buscar, pero aquí me gustó esto que dice, es adorar a Dios. Cuando tú quieres recuperar el camino a la obediencia, hermanos, eso se tiene que basar en una vida de adoración. Y la adoración, con todo lo hermosa que es la adoración aquí, no es cuando levantamos las manos acá. La adoración, ¿sabe? Alguien dijo, la adoración comienza cuando tú sales de allí, de las puertas. Porque adorar en una casa del Señor es fácil, a pesar de que a algunos les cuesta. Pero adorar aquí es fácil, levantar manos es fácil. La gloria de Dios nos llena y no podemos hacer otra cosa a veces que irnos a las rodillas. Pero la vida de adoración es allí, de las puertas para afuera. Cuando tu vida de adoración, hermano, hermana, está en orden, ¿vas a encontrar la dracma perdida? O mejor aún, no la vas a perder. Pero la parábola es la parábola del retorno. La mujer encontró la moneda. Y yo no sé, pero buscaba qué aplicación tiene. Hay algo más, puede haberlo, pero hay algo más íntimo en la ropa de uno que el bolsillo de uno. ¿Usted se metería en el bolsillo de la persona que está al lado suyo? Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque eso es tremendamente íntimo. Bueno, le aseguro, no lo dice ahí la Biblia, pero le aseguro que esa mujer no dejó la dracma encima de la mesa. La volvió a guardar lo más cercano al corazón. Mientras la oveja perdida que volvía a los hombros, hermano, la moneda volvió a lo más íntimo que tenía la mujer. ¿Nos conviene volver? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ese es el retorno. Y por eso el Señor te estaba llamando al arrepentimiento. Y por eso el Señor te está diciendo, hey, vuelve. No tienes nada que hacer enredado en las zarzas. Porque acá está tu pastor, que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y por último, estamos súper bien en el tiempo. Una de las parábolas más conocidas. ¿Cuántos han escuchado de la parábola del hijo pródigo? Mano, otra vez hay un montón que no levantan la mano y le aseguro que se sabe esta parábola. Parábola del hijo pródigo. El concepto pródigo en la Biblia no aparece. Bueno, Freddy, pero ahí lo dice el título. Sí, el título. Que lo fueron a poner varios siglos, hartos siglos después de que la Biblia fue escrita. El concepto pródigo no aparece. Lucas 15 de nuevo, recuerde que estábamos en el capítulo 15, pero verso 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. En la primera parábola el hombre era el pastor. En la segunda parábola la primera actriz era la mujer. Y acá tenemos a un papá, un padre, un hacendado,
pero sobre todas las cosas, un padre que ama. Vaya haciendo clic con esas cosas, hermano. Sobre todo si tú eres la moneda que estaba perdida en la casa, o sobre todo si tú eres la oveja que estaba enredada en las zarzas. Aquí hay un padre que ama. Y el menor de ellos, hermano, permítame, el menor yo creo que era el mimado. El menor de ellos, al menor de ellos se le ocurre la idea de matar en vida al papá. ¿Cómo así? Porque le cobró la herencia en vida. Lo mató en vida. El menor seguramente era el que no valoraba lo que tenía. Vivía en una casa espléndida, con un papá tierno, amoroso, con un papá hacendado, tenía todo lo que necesitaba. Pero el menor, de los dos hijos, el menor, le dijo: papá, ¿sabes qué? Estoy aburrido de tener todo. Dame lo que me corresponde. Y les repartió sus bienes. Y eso es importante, mire. El hombre tenía dos hijos, el mayor y el menor. No aparecen con nombre aquí, ¿eh? Y el hombre dice: les repartió sus bienes. Significa que los bienes se los repartió al menor y al mayor. El mayor, habiendo recibido los bienes, ¿a dónde se fue? Se quedó. El mayor era parte del grupo de las ovejas, de las 99, maduro, que sabe dónde quedarse a pesar de tener todo. En cambio, el más inmaduro dice: yo me las voy a batir solito. Total, ya tengo la parte que me corresponde. De nuevo, ¿cuál de estos dos hijos es usted? No muchos días después, verso 13, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. No se fue a la ciudad de al lado. Esta versión de las Américas dice: se fue a un país lejano. No quería, ese hijo menor, hermano querido, no quería el control de los papás. Estaba acostumbrado a tener todo y no le gustaba el control de los papás. Por eso quiso salir de su jurisdicción y se fue a un país lejano. Hermano, ¿a qué cabeza le entra la idea de irse a un país lejano? Solo a un inmaduro que no sabe lo que va a encontrar allá. Y como no sabe, lo encuentra hasta desafiante, lo encuentra un proyecto interesante, pero hermano, estaba lejos de la casa del padre. ¿Iba a encontrar algo bueno? Y allí, verso 13, malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, hermanos, en la casa del papá no gastaba nada. Comía las 4 veces y tenía colaciones. Abría el refrigerador y se saciaba. Y no gastaba nada. De nuevo, el hijo mayor tenía todo eso y además la hacienda que le había pasado al papá. Pero decidió quedarse en su madurez. Prefirió quedarse. En cambio, el hijo se fue lejos y lo malgastó todo. Y vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Porque entendamos algo, los problemas aparecen cuando no tengo cómo enfrentarlos. Los problemas van a aparecer siempre que no tengo herramientas para enfrentarlos. A él se le acabó la plata y luego viene la hambruna. No fue al revés. Eso pasa
Anótelo en su cuaderno. Eso pasa en el país lejano. Eso no pasa en la casa del Padre. Gloria a Dios. No pasa en la casa del Padre. Y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí de nuevo, de alguna manera, un poquito romantizamos esto. Oh, pobrecito el hijo menor. Pero que él quisiera comer las algarrobas de los cerdos, hermanos, era terrible. Terrible. Fíjense, algarrobas viene de keration, que significa algo con cuernos. Y la parte, destacada al frente: esta fruta, las algarrobas, posee la forma de un cuerno y tiene un sabor dulce. Esta fue y es utilizada no solo para el engorde de cerdos, sino como un artículo de alimento por las clases más bajas. Esas algarrobas que él quería comer, hermano, no solo eran el alimento para los cerdos, sino que era la demostración para él de que estaba en la situación más baja en la que podía estar. Después de que en la casa del Padre tenía todo. Después de que en la casa del Padre tenía el cuidado del papá. Después de que en la casa del Padre tenía cama caliente. Llegó al punto de demostrarle a todos en ese país lejano que había llegado a lo más bajo de su vida. Equivalente a la oveja perdida, enredada, desnutrida, llena de un pelo maloliente, lana maloliente. Equivalente a la moneda que seguramente estaba en el rincón más sucio de la casa y oscuro. Pero mire, fíjese en esto. Cuando vamos a ver el diccionario Vine del Nuevo Testamento y Taller, las algarrobas las traduce como cuerno pequeño. Alguien que estudie Biblia, que me diga aquí, cuando lee cuerno pequeño, ¿qué se le viene a la cabeza? Ya estamos terminando, ¿eh? Apocalipsis. No lo puse acá por espacio y tiempo, pero en esos dos pasajes aparece descrito el cuerno pequeño. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y el cuerno pequeño, para que usted sepa, para que lo anote allí, es el anticristo. ¿Qué quería comer el joven que había tenido todo en la casa del Padre? La comida del anticristo. Por eso es tan peligroso salir del redil e ir a enredarte. Porque enredado allá vas a querer comer. Y aquí ya estoy juntando las parábolas. Vas a querer comer la comida que te ofrece este mundo. Y la comida que te ofrece este mundo, ¿sabes quién la cocina? El anticristo. Por eso que esto, les decía, no es tan de decir, oh, pobrecito el niño. Era terrible, hermanos. Hoy día lo comprendemos así. Era terrible querer alimentarse con la comida del rey de Babilonia. Por eso, si tú estás enredado allá, no, vuelve. No te quedes allá. Pero el hijo pródigo
Dice, hay una parte que es el versículo 17, que es donde se hace el clic. Este joven que se había enredado en los negocios de la vida, se había enredado con las zarzas, volvió en sí. Volver en sí, hermanos, es que antes estaba fuera de sí. Y aquí hay un par de versiones que nos aclaran. Por fin recuperó la cordura, porque el que quiere comer las algarrobas con las que se alimentan los cerdos, el que quiere comer la comida del anticristo, hermanos, porque está fuera de sí, no está cuerdo. Cuando recuperó el sentido, vivía una vida sin sentido. Cuando recobró el juicio, entrando entonces dentro de sí mismo, él estaba fuera de sí, loco, sin cordura. Pero llegó un minuto en que el Señor lo hizo entrar en sí y le dijo: ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? Cierra tus ojos, amado. ¿Cuál es tu lugar? Es al lado del Señor. Es al lado del amado. Es al lado del que está extendiéndote la mano para decirte: hey, vuelve. No te quedes allá enredado. No esperes a querer comer las algarrobas de los cerdos. No esperes a querer desear en tu corazón alimentarte de lo que el mundo te da. Vuelve. Vuelve. Padre amado, en el nombre de Jesús, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta palabra? Sea tu espíritu, Señor, hoy día haciendo entender este mensaje. Sea tu Espíritu Santo el que me permita comprender la situación en la que estoy hoy, que es enredado, que es en un lugar oscuro, que es en un lugar donde yo deseo comer una comida que no es para mí. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos haga volver. Que tu Espíritu Santo nos haga retornar al corazón del Padre. En el nombre de Jesús. Si necesitas a Jesús, si te diste cuenta con esta palabra que tú eras la oveja perdida, que tú eres esa moneda perdida, o que tú eres ese hijo pródigo que no tiene futuro en esa tierra lejana, te voy a pedir que pases un momento aquí adelante. Esto es para el que no conoce al Señor y también para aquel que estando en el redil se alejó. Porque el Señor está llamándote a que vuelvas. El Señor está llamándote a que regreses a su lado, lugar del cual nunca debiste salir. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerza.
Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.